Buenos días, estudiantes. Vamos a empezar con la semana 15, perdón, ya 14 hemos pasado en el curso de física. Ahora vamos a estudiar la relación entre la electricidad y el magnetismo, llamada electromagnetismo, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla como es de costumbre. Bien, semana 15 entonces, electromagnetismo. En realidad esta teoría, el electromagnetismo, es bastante amplia. Solo vamos a estudiar un fenómeno de particular importancia, que es el de la inducción electromagnética. Fenómeno el cual, una vez comprendido, permitió pues desarrollar lo que hoy tenemos en las casas, en las fábricas, etcétera, la corriente alterna. De lo contrario, no hubiera sido nada práctico, a pesar que ya se había inventado la pila, la generación de corriente eléctrica y de luz, ¿no? Eléctrica, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver una pequeña introducción a lo que vamos a estudiar. Lo primero que debemos comprender es el concepto, ¿no?, de este fenómeno, ¿no? O sea, ¿qué significa, no? Bueno, lo que pueden ver ahí en la figura superior izquierda, ahí pueden ver esencialmente lo que significa el fenómeno. Cuando un imán, por ejemplo, el que ven ahí de barra, ¿no?, se acerca, no importa si es el polo norte o el polo sur, el más cerca a la bobina, que es ese enrollamiento que tienen ahí, ¿no? No importa si es norte o sur, eso no interesa. El hecho de que se acerca. Si el imán, entonces, que es, se puede decir, la fuente productora de campo magnético, se acerca o se aleja también, ¿no? Porque ahí pueden ver, se acerca y se aleja. A través, pasando a través de esa bobina que ven ahí, ¿qué observan? Que la luz en el foco se enciende. Es decir, hay voltaje y por consiguiente hay corriente inducida que va a pasar por el foco y lo va a encender, ¿no? Ese es el principio en el cual se basa la generación de corriente alterna en las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas. Ese es el fenómeno. La comprensión de este fenómeno, descripción, por supuesto, y aplicación, ¿no?, porque eso que ven ahí es la aplicación, permitió, pues, lo que le dije al comienzo, extender de manera masiva en todo el mundo la generación de corriente eléctrica. Ahora, esto es puramente empírico, tiene otras aplicaciones, como por ejemplo la que ven en la figura superior derecha. Cuando un alambre, como pueden ver ahí las manos que están moviendo un alambre recto a través de los polos de un imán en forma de U, ¿no?, que tiene un norte y un sur, ¿no? ¿Qué ocurre cuando uno mueve el alambre entre los polos norte y sur de un imán o dentro de ese campo magnético de un imán? Si ustedes observan ahí el medidor, ¿no?, que es el voltímetro, puede ser galvanómetro también, va a indicar un voltaje, es decir, se dice que se va a inducir voltaje y por consiguiente corriente eléctrica, o sea, por el alambre va a pasar corriente eléctrica, ¿no?
O sea, no se necesita aquí ninguna fuente ya de voltaje, ¿no? Basta mover el alambre a través del campo magnético para que se induzca voltaje, ¿no? Por eso el medidor indica voltaje y por consiguiente corriente eléctrica. Otra aplicación es lo que ven abajo, el llamado transformador, ¿no? De corriente alterna, ¿no? Hay una entrada a la izquierda, voltaje de entrada, y otro de salida, ¿no? A la derecha, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aunque no importa si está a la izquierda o a la derecha, bueno, pero hay una entrada y una de salida. Ambos son voltajes alternos. Esa forma senoidal que ven ahí indica pues que el voltaje está variando de manera alternadamente, por eso se llama la corriente alterna, o periódicamente también. Entonces, cuando ingresa pues este voltaje alterno, in- ocurrirá también o producirá también corriente alterna, ¿no? Y cuando esa corriente pasa por esas bobinas, primero pasa por la bobina de la izquierda, por ejemplo, esa bobina de la izquierda va a producir un campo magnético que va a pasar por la bobina de la derecha, y cuando pasa por la bobina de la derecha, se va a inducir voltaje y por lo tanto corriente eléctrica. Ese es el principio del llamado transformador, que todos lo tienen ahí en los cargadores de su celular, ¿no? Ahí acoplado al enchufe, ¿no? Ahí está el transformador, está en todos lados el transformador. Y hay otra aplicación todavía mayor, ¿no? Que no se estudia, que no se ha, antes se consideraba el generador de corriente alterna. Pero estos son los tres temas que vamos a tratar, ¿no? Que están dentro del programa. Primero, el fenómeno de inducción electromagnética. De ahí las aplicaciones, que son los dos otros que les acabo de explicar, ¿no? Producción o generación de corriente eléctrica y otra aplicación que es en conductores, por supuesto, y otra aplicación que es lo último que vamos a estudiar, el transformador, ¿no? Bien, entonces ahora sí podemos pasar a estudiar este fenómeno. Para describir este fenómeno es necesario comprender el concepto de flujo magnético, ya que el flujo magnético, en términos de este concepto de flujo magnético, se describe este fenómeno de la inducción electromagnética. ¿Pero qué es el flujo magnético? Medida del número de líneas, imaginarias por supuesto, de inducción magnética, o sea, líneas de fuerza del campo magnético, que pasan a través de una superficie. Entonces, ¿cómo entendemos esto? De la siguiente manera, miren. Vamos a suponer que tenemos una espira conductora de un alambre conductor de cobre, por ejemplo. Vamos a suponer, aunque no necesariamente, puede ser el aire mismo, ¿no? Podemos imaginar una superficie en el aire. No importa si es que es un anillo o espira, ¿no? Conductora, no importa. Puede ser cualquier otro objeto. Ya, pero vamos a suponer que sea un anillo metálico, el cual está situado o se coloca en un campo magnético. Ese anillo, por supuesto, tiene un área limitada por la circunferencia, ¿no? Un área A, ¿no? Tiene un centro y tiene una orientación, ¿no? Esa orientación viene indicada por un vector llamado normal. O sea, es un vector perpendicular, ¿no? Ojo, acá es perpendicular, ¿no? Al plano. La misma palabra normal ya dice eso, que es perpendicular. Así que no se necesita estar indicando a cada momento que es perpendicular. No se necesita eso. Normal significa perpendicular. Ya se sabe que es vector perpendicular al plano. Ya, la normal no solo indica la orientación de la superficie, ¿no? Sino también por dónde se está mirando la superficie, porque uno puede mirar la superficie de esta espira, o sea, el área limitada por esta espira por cualquier lado, por arriba, por la parte de arriba o por la parte de abajo. La normal indica entonces por qué lado se observa la superficie. Entonces, si la normal está hacia arriba, quiere decir que el observador está mirando la superficie por la parte de arriba. ¿Ven? Acá ven el ojo, ven este es el observador, ¿ven? Entonces, la normal, como está hacia arriba, quiere decir que se está observando
por la cara que está arriba. Y si estuviera hacia abajo la flecha, quiere decir que la superficie se está observando por la otra cara. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que en ese lugar la espira esta se ha colocado en un lugar donde existe un campo magnético, ¿no? Vamos a suponer uniforme, pues, ¿no? Todas paralelas, ¿no? Que atraviesan, ¿no? Pasan a través del área limitada por la espira. Esas son líneas, 3 líneas de inducción nada más, ¿no? Esa línea de inducción significa que hay un campo magnético. Finito, por supuesto, ¿no? Cuando se mide, por ejemplo, en un punto, en el centro, vamos a suponer ahí donde estoy indicando ahorita, ¿no? En el centro del espira, va a tener un valor. Y tiene la dirección, por supuesto, de las líneas de inducción magnética. Pero no tiene la dirección de la normal. Forma un ángulo, ¿no? Ahí hay un ángulo, ¿eh? Un ángulo teta. Que forma el campo magnético, la flecha del campo magnético, con la normal, ¿no? Como pueden ver ahí. Entonces, ¿cuál es la definición de flujo? La definición de flujo dice que hay que multiplicar el campo magnético perpendicular por el área de la superficie por donde pasa. Pero ese campo magnético, esa flecha que ven ahí, no es perpendicular. Así que hay que descomponerla y considerar la componente perpendicular nada más. Por ejemplo, si esta es la... Vamos a hacer esto primero, miren. Voy a proyectar el campo magnético sobre la línea de la normal, o sea, la línea del vector normal. Esta es la línea del vector normal. Si proyecto el campo magnético perpendicularmente sobre esa línea, o lo descompongo y gusto, vamos a descomponerlo, que es lo que más se ha descrito a lo largo del curso. Descomponemos el vector, ¿no? Campo magnético, ojo, este es el vector campo magnético. Estoy descomponiendo, esta es una componente horizontal, ¿no? Por supuesto va a tener una componente vertical también, ¿no? Que es la que nos interesa, es la componente horizontal, ¿no? Y acá va a estar la componente vertical. Bien. Acá está la componente vertical. Esta componente vertical que está junto al ángulo va multiplicada por el coseno del ángulo, ¿no? Lo hemos visto del comienzo, B coseno de teta. Y esta es la que interviene en la definición, porque si ustedes leen ahí abajo, dice que hay que multiplicar el campo magnético perpendicular, ¿no? Por el área de la superficie, o sea, B coseno de teta, ¿no? B coseno de teta. Ahí está, ¿eh? Eso de acá. Esto que ven acá es B coseno de teta. Entonces, lo escribimos, ¿saben? Ahí está, ¿eh? B coseno de teta por A. ¿A qué cosa es? El área limitada por esa espira, ¿no? Por ese espira. Y ahora, el campo magnético se mide en Tesla, ¿no? Y el área en metros cuadrados en el sistema internacional, eso se llama Weber, ¿no? Ese es el símbolo. Es doble o W, como quieran llamarle, y la otra, ¿no? Ese es el símbolo. Ya, esta es la definición de campo magnético que vamos a considerar. No se necesita generalizar más, suficiente esto. Esta definición para comprender este concepto, o para ser más exacto, el principio de este fenómeno de la inducción electromagnética. ¿Ya? Teta está claro. Observen ese ángulo teta que aparece ahí en la fórmula y también en la figura. Está claro que es el ángulo que forma el campo magnético con la normal, o sea, con el vector normal, o sea, con el vector perpendicular al área, o sea, a la superficie. ¿Ya? Ya, esta es la definición entonces de flujo magnético, número de líneas. Ahora, el número de líneas, cuando uno habla de líneas, es algo imaginario, ¿no? Contar líneas es, pues, no es nada práctico. Una línea es algo imaginario,
tiene el espesor cero, así que por un punto pueden pasar infinitas líneas. Por eso no es nada práctico. Así que esa definición que ven arriba es puramente geométrica nada más. Lo que interesa para medir el flujo, determinar el flujo magnético, es una expresión que nos dé un número finito, que sea un indicador del número de líneas, ¿no? Y esa definición es la que está abajo. Es la que está abajo. Esa es la definición, entonces, matemática de flujo magnético. Observaciones sobre esta definición de flujo magnético. A ver, veamos la siguiente página. Observaciones. Primera observación, ¿qué ocurre si el campo magnético, la flecha esa de negro que ahorita han visto, tiene la dirección de la normal? ¿Cuál sería el ángulo? Cero, pues, ¿no? O sea, la flecha del campo magnético tiene la misma dirección que la normal. O sea, la flecha tiene el mismo sentido. Cuando hablamos de flecha, hablamos de sentido, ¿no? Ya, tiene el mismo sentido que la flecha del vector normal. O sea, el ángulo es cero. ¿De acuerdo? Entonces, en la fórmula anterior, coseno de cero, ¿cuánto vale? 1. Y el flujo magnético está dado simplemente por esa expresión. Tiene valor máximo y es positivo, ¿no? ¿Qué significa esto que estoy escribiendo? Lo siguiente, miren. Miren, aquí otra vez dibujamos el speed. Este es el vector normal. Vamos a dibujar solo una flecha del campo magnético. La flecha acá está el observador, por supuesto, ¿no? La flecha del campo magnético tiene el mismo sentido que la flecha de la normal, ¿eh? Por eso el ángulo es cero. Y el campo magnético o la línea de inducción magnética atraviesan perpendicularmente el área o la superficie. Atraviesan perpendicularmente a la superficie y están dirigidas hacia el observador. Eso significa flujo positivo, dirigidos hacia el observador. Es como decir, el flujo de aire que entra por su ventana cuando está dirigido hacia ustedes, el flujo de aire es positivo. Y si estuviera alejándose, negativo. Y esa es la otra observación, ¿no? ¿Qué pasa si el campo magnético es opuesto a la normal? O sea, la flecha opuesta. Ahora el flujo es negativo, ¿ven? Entonces, ¿cómo describe el observador la línea de inducción magnética? De la siguiente manera. La normal ahora la vamos a poner por la otra cara, ¿ya? El vector normal. El observador está ahora acá. Acá está el ojo, ¿ven? Acá está el observador. Entonces, el observador ahora describe la línea de inducción magnética alejándose de él. No dirigidas hacia el observador, sino alejándose del observador. Eso significa flujo magnético negativo, ¿ya? Como el flujo de aire no esté dirigido hacia ustedes, sino alejándose de ustedes. Como por ejemplo cuando ustedes caminan en la dirección de la corriente de aire. Cuando ustedes caminan o están en la dirección de la corriente del aire, el flujo del aire es negativo. Cuando caminan en dirección opuesta a la corriente del aire, es positivo, ¿no? Ese es el significado, entonces, ¿ven? De flujo, en general de flujo, ¿eh? Cuando uno habla de flujo, se refiere en general. Puede ser flujo de un fluido también, sangre, agua. Y otra observación es la siguiente, mire, ¿qué pasa si el campo magnético es perpendicular a la normal? O sea, las flechas forman 90 grados, pi medios. Coseno de pi medio, ¿cuánto vale? O sea, de 90 grados, cero, pues. Entonces, en la fórmula anterior, el coseno de 90 grados, o sea, de pi medio en la fórmula de la página anterior, ¿no? Coseno en la fórmula de la página anterior, o sea, de la definición de flujo, va a ser cero, el coseno de pi medio. Entonces no hay flujo magnético, no hay. O sea, no. ¿Esto qué significa esto? ¿Esto qué significa? Lo siguiente, miren. Este es la normal, acá está el observador, vamos a suponer. Entonces, ninguna línea de inducción magnética atraviesa la superficie, son paralelas. Así que si dibujo la flecha del campo magnético, miren la flecha de azul, es paralela a la superficie, ¿ven? No atraviesa la superficie. Es como decir, el flujo de aire en su ventana pasa paralelo a la ventana. ¿Entra aire a la habitación? No entra aire, porque pasa paralelo a la ventana. Ese es el significado, ¿ya? Ese es el significado. Ya, es suficiente estas observaciones. Ya podemos
mostrar este concepto de flujo magnético con ejemplos. A ver, veamos, vamos a la sesión de los ejercicios y de ahí continuamos con la teoría. Vamos primero a los ejercicios para mostrar esto. A ver, sección ejercicios de esta semana 15, ¿no? Una espiral circular de radio 1 centímetro, dice, se encuentra situada en un plano horizontal en una región de campo magnético uniforme, y ahí le dan el valor 0,5 Tesla. Como muestra la figura, vemos la figura, ahí está nuevamente, puede ser un anillo, ¿no? Una circular, ¿no? Si el campo magnético forma, dice, un ángulo θ igual 60 grados con el vector normal, vamos dibujando entonces, ¿ven? Esta es la normal, ¿no? El campo magnético, vamos a poner primero las líneas, ¿no? Inducción magnética. El campo magnético, acá está el campo magnético, ¿qué ángulo forma? 60 grados con la normal, θ, ¿no? 60 grados. Le están pidiendo que determinen el flujo magnético, ¿ya? Esa es la figura. Esa es la figura. Ya veamos la solución. Es aplicar la definición nada más. Acuérdense lo que vimos al comienzo, flujo magnético, campo magnético perpendicular a la superficie, o sea, B coseno de θ, ¿no? B coseno de θ es la componente del campo magnético perpendicular a la superficie, multiplicado por el área de la superficie. Bueno, acá le dan el radio, no olvidar. Es un círculo, así que el área es la de un círculo. Miren acá, esta que ven que estoy indicando ahorita, está aquí, ¿ven? Pi por radio al cuadrado, el área de un círculo. Es el área de este círculo. Eso está claro. El ángulo ya saben que es 60. Coseno 60, ¿cuánto vale? Un medio, ¿no? Este un medio que está acá es precisamente el valor del coseno 60. Así que va a quedar un medio por el campo magnético por pi por r cuadrado. Y lo que tienen que hacer acá es reemplazar los datos nada más. Grado de dificultad mínimo este problema, ¿no? Porque es reemplazo de datos nada más en la fórmula. Reemplazamos, a ver, ¿cuánto vale el campo magnético? 0,5 pi queda como está. Como es un centímetro el radio, tienen que ponerlo en metros, lo multiplican por 10 a la menos 2 para que esté en metros, ¿no? Y eso lo elevan al cuadrado, ¿no? Entonces eso va a quedar, ahora 0,5 no olvidar que es un medio también, ¿no? Así que un medio por un medio es un cuarto, o sea 0,25 pi, 10 a la menos 2 al cuadrado es 10 a la menos 4, ¿no? Que es lo mismo que poner, ojo, esto que está acá es equivalente a poner 0,025, es como utilizar un 10, o sea, o como quieran, dividir entre 10 y multiplicar por 10, ¿no? Así que si divido entre 10 va a quedar 0,025 pi. Y como lo he multiplicado por 10, queda 10 a la menos 3 Weber, bueno. Pero 10 a la menos 3, no olvidar ese factor, es un mili, ¿no? Mili, ¿no? Que en este caso miliweber. Entonces la respuesta es 0,025 pi, ¿no? Miliweber. No se ha reemplazado el pi. Se pudo haber puesto pi también aproximadamente 3, ¿no? Y pudieron haber desaparecido el pi de ahí, ¿no? Pero no le dice que pongan eso, ¿no? Le dice que lo escriban así nada más. O lo dejen indicado, mejor dicho, ¿no? Entonces ahí termina Como pueden ver, el grado de dificultad es mínimo, aplicación directa, ¿no? De la forma. Hay otro todavía, creo. Voy a buscar aquí mismo en esta sección, pero hay que salir y volver a entrar. A ver, vamos a ver otro similar, antes de pasar a estudiar el fenómeno de la inducción electromagnética, que es el único fenómeno que vamos a estudiar, ¿no? Del electromagnetismo, inducción electromagnética. Vamos a ver, vamos a buscar si hay otro. Pero hay otro parecido. Vamos a salir de aquí para buscar otro. No es el número 2, porque no está ordenado.
no está ordenado, ¿no? Secuencialmente. Por eso hay que buscar nuevamente, a ver, en la diapositiva 8 creo está, a ver, vamos a ver. Sí, acá está otro casi, sí, casi igual, ¿no? Solo que es rectangular, miren. ¿Ven? En la figura se muestra una espira conductora rectangular, dice, cuyas dimensiones son 0,4 por 0,2 metros, ¿no? La espira está ubicada en un campo magnético uniforme, le dan la magnitud 0,5, determina el flujo magnético. Entonces, muy similar, lo único que es rectangular nada más. La normal, otra vez, las líneas de inducción magnética que atraviesan el área, el campo magnético que forma cierto ángulo. Bueno, acá ya le dan el ángulo en la figura, ¿no? 60 grados, ¿no? Y le están pidiendo que determinen el flujo magnético. Otra vez lo mismo, ¿ven? Pero ya el área no es la de un círculo, sino es la de un rectángulo. El ángulo es 60 grados, ¿no? Un medio, un medio sale de reemplazar, ¿no? Un medio de B por A. Lo único que el área de un rectángulo es largo por ancho, o sea, 0,4 por 0,2, y ya está. El campo magnético es un medio, o sea, 0,5 es un medio. 0,4 por 0,2 está aquí, ya ven. Están multiplicándose. Y ya está. Ahora, esto es un medio, ¿no? Como le dije, ¿no? 0,5 que está acá es un medio, ¿no? Con el un medio da un cuarto, ¿no? Un cuarto de 0,4 es 0,1, ¿no? 0,1 por 0,2, ¿cuánto es? 0,02. Ahora, eso sale en Weber, ¿no? Hay que escribirlo en miliweber. Un miliweber equivale a 10 a la menos 3 Weber. Y este 10 a la menos 3 ustedes lo suben, pues, ¿no? Esto lo suben. Cuando lo suben, va a quedar como 10 a la 3, el cual se va a multiplicar con 0,02, o sea, 0,02 lo multiplican por 1000, ¿no? ¿Cuánto sale? 20, ¿no? 20 miliveres. Otra vez un problema muy similar, grado de dificultad mínimo, de flujo magnético. Lo importante aquí es que ya saben el concepto de flujo magnético, que es importante para describir el fenómeno de la inducción electromagnética. Ahora sí, ya podemos pasar a estudiar el fenómeno de la inducción electromagnética y se va a describir pues en términos del concepto de flujo magnético, ¿no? Se va a describir en función del concepto de flujo magnético. Entonces ahora sí ya no va a ser nada extraño hablar de flujo magnético, ya saben, ¿no? Lo que es el flujo magnético. Entonces ahora retornamos a la teoría, pues, ¿no? Nuevamente a la sección teoría, ¿eh? Ahí está. Inducción electromagnética. ¿Qué significa? Generación de corriente eléctrica debido a un flujo magnético variable, o sea que cambia, ¿no? Con el tiempo. O sea, puede aumentar, puede disminuir, cambia, ¿no? Cuando le digan flujo magnético variable significa que aumenta o que disminuye, ¿no? O ambos también puede ser. Ya, pero ¿cómo es esto? La única manera de comprender este fenómeno es en el contexto del experimento. Como le dije, esto es puramente empírico. Veamos primero el significado, el contenido conceptual de esto, ¿no? Del fenómeno de la inducción electromagnética. Vamos a considerar como ejemplo un imán de barra en movimiento y una espira en reposo, conectada a un foco, como muestran ahí. El imán se mueve, puede estar el polo norte a la derecha o a la izquierda, eso no importa. El hecho es que se acerca. Basta que se acerque
para que empiecen a pasar cualquier cantidad de líneas de inducción magnética a través de la espira, del plano de la espira. Y como consecuencia de ello, ¿qué van a notar? Dos cosas inmediatamente. Repulsión, o sea, que van a sentir repulsión. Y también van a ver que el foco se enciende. Eso es lo primero que van a observar. Entonces decimos que se ha generado corriente eléctrica. ¿Ven? Esa corriente eléctrica se llama corriente eléctrica inducida. Como vimos al comienzo, ¿se acuerdan en la introducción? Ahora, ¿cómo describimos esto? En términos del concepto de flujo magnético. Miren, como hay repulsión, inmediatamente ustedes dicen, ya, yo estoy sacando un imán y percibo repulsión, entonces quiere decir que la espira se ha convertido en un imán. El norte es el que está a este lado derecho y el sur al otro lado izquierdo. Por eso hay repulsión. ¿Sí? O sea, la espira se convierte en un imán, pero la espira va a ser un imán inducido, ¿no? Esta espira va a ser un imán inducido. Un imán permanente natural es el que ven acá, este es el imán natural, que es la fuente de flujo magnético. Al acercarse, a moverse ese imán hacia la espira, se genera luz y se va a percibir repulsión, inmediatamente se deduce que la espira se convierte en un imán, o sea, es un imán inducido. Esta cara es norte, norte con norte se repelen, bueno. Y si es así, acuérdense la clase pasada, la espira es un imán inducido, va a producir su propio campo magnético, que le vamos a llamar campo magnético inducido. Si aplicamos la regla en la mano derecha, acuérdense la clase pasada, el observador está al lado derecho, miren, el observador pone el dedo pulgar según la flecha del campo magnético de la espira, o sea, el inducido, miren la flecha de rojo, diríjanla hacia el observador y ven el observador cómo ve que se enroscan sus dedos, cómo ve que se flexionan sus dedos, ¿en qué sentido? Antihorario. Entonces así circula la corriente y se llama corriente inducida, ¿no? ¿Y esto por qué ocurre? Porque el flujo aumenta. Cada vez que entonces un imán o una fuente de flujo se acerque, no importa cuál sea el polo, norte o sur, el hecho que van a pasar por el plano de la espira cada vez más y más líneas de inducción magnética. ¿Ya? Cada vez más líneas de inducción magnética. Y eso significa que el flujo aumenta y se genera corriente eléctrica. ¿No? Hay luz. También puede que se aleje el imán. Veamos el otro caso. El imán ahora se aleja. También se enciende el foco, ¿ven? Pero ¿qué percibo ahora? Atracción entre la espira y el imán. Ahora percibo atracción. Quiere decir que la espira, al convertirse otra vez en un imán, ha cambiado su polaridad. Ahora este polo es sur, el que está al costado del imán que se está agarrando, ¿no? Es sur. Y el otro, de la otra cara, es norte. Por eso sur y norte, sur esta cara de la espira y norte, este extremo del imán de barra, significa atracción. Ahora, la espira se ha convertido en imán, otra vez, vuelvo a repetir, va a producir su propio campo magnético. Ese campo magnético, por convenio, ya saben, sale del polo norte. El polo norte ahora está a la izquierda. Entonces quiere decir que la flecha de rojo del campo magnético inducido ahora se invierte, sale por el lado izquierdo. Y si aplico ahora la regla de la mano derecha, pongan el dedo pulgar según el campo magnético inducido, flecha de rojo. El observador pone el dedo pulgar alejándose de él. ¿Cómo ven que se flexionan sus otros dedos? En sentido horario, y la corriente inducida ahora va a circular en sentido horario respecto al observador. Todo esto ocurre porque el flujo está disminuyendo, ya que a medida que se aleja, como se indica acá la flecha, el imán a medida que se aleja, este imán de barra, cada vez van a pasar menos líneas, ¿no? Cada vez van a atravesar menos líneas este plano, ¿no? Y le espira. Entonces, en cualquiera de los dos casos, se enciende el foco, hay generación de corriente eléctrica. En eso se basa este fenómeno de la inducción electromagnética, ¿no? Ese es el principio.
Ese es el principio. Ahora, ¿qué observan antes de pasar a observaciones? Una que ya deben haberse dado cuenta ustedes ahí, mire, una observación que deben haberse dado cuenta. Hay dos campos magnéticos, ¿no? Uno es de la fuente de flujo, que es el imán de barra, que está agarrándose con la mano, en la flecha de verde, o la flecha de verde, y otro es el campo magnético inducido, la flecha de rojo. Hay dos. Uno es del imán permanente, o sea, el imán de barra, y el otro es del imán inducido, o sea, el imán temporal. El imán inducido es el imán temporal, porque si yo no muevo la espira, no va a haber corriente, ya deja de ser un imán. En cambio, el imán que está agarrando sí es un imán permanente. Ya, esa es una observación desde el comienzo hay que darse cuenta, ¿no? Ya, entonces resumiendo todo lo que se ha hablado, en pocas palabras, el voltaje producido por el flujo magnético variable, ya sea cuando aumenta o disminuye, se llama FEN inducida. Por supuesto que si hay corriente es porque hay voltaje, ¿no? Y ese voltaje se llama FEN inducida. Ahora, toda FEN, hemos visto hace 2 semanas, en la semana 13, ¿se acuerdan? Toda fuerza electromotriz produce una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica se llama corriente inducida. Estos subíndices que ustedes ven acá, lo vamos a ver a través de todos los problemas, ¿ya? Y el N y el D. Cada vez que lo vean, quiere decir que la corriente es inducida. El campo magnético es inducido. El voltaje o la fuerza electromotriz es inducida, ¿ya? O sea, por inducción electromagnética. No es proveniente de una fuente como una batería, no una corriente, sino es por inducción electromagnética, ¿ya? Y la otra observación es lo último que les expliqué, ¿no? El campo magnético siempre es producido por una corriente eléctrica. En este caso, esta corriente eléctrica inducida debe producir un campo magnético. Eso lo hemos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? Y hemos aplicado la regla de la mano derecha cuando la corriente era circular. ¿Se acordarán ustedes de eso, no? Al final de la clase anterior, o mejor dicho, en la clase anterior, ¿no? No al final, sino en la primera parte de la clase anterior. Y ese es el resumen. Bien, les había dicho que observen que hay dos campos magnéticos. Ya uno es del imán permanente y la otra es del imán temporal, o sea, el inducido. Y eso es muy importante porque nos conduce a un principio que sintetiza todo el contenido conceptual de este fenómeno. El principio que sintetiza todo el contenido conceptual de este fenómeno se llama ley de Lenz, ¿ya? Por eso es muy importante esa observación que le estoy indicando ahorita, que hay dos campos magnéticos, ¿ya? Ley de Lenz. La ley de Lenz, entonces, vuelvo a repetir, describe el contenido conceptual de este fenómeno. Si bien es cierto, está basada en la ley de conservación de la energía, eso expresado en términos del concepto de FEM, fuerza electromotriz, y de flujo magnético, y también de campo magnético, por supuesto, se puede escribir en palabras así. Una FEM inducida genera una corriente eléctrica cuyo campo magnético se opone al cambio de flujo magnético que lo produjo. Miren, si ustedes quieren aplicar esto a una situación práctica, no es nada fácil, ¿no? Los autores en los libros, ustedes leen los distintos libros, lo van a describir de esa manera y no es nada sencillo, ¿no? No es nada simple aplicar eso en palabras a una situación práctica. Sin embargo, les voy a presentar la aplicación de la ley de Lenz en forma geométrica y va a ser más sencillo para que ustedes puedan contestar preguntas de teoría, ¿no? Sobre este fenómeno. Veamos en qué consiste. Bien. Primero, tienen que entender la secuencia que hemos estudiado ahorita en la página anterior, ¿no? Tiene que existir variación de flujo. Miren a la izquierda en esta secuencia primero, de izquierda a derecha, ¿ya? Miren, esto significa variación de flujo magnético. Tiene que existir variación de flujo para que se produzca, para que se induzca una fuerza electromotriz, ¿no? Y a su vez,
esa fuerza electromotriz debe producir una corriente. Y a su vez esa corriente debe producir un campo magnético. Todo inducido, ¿no? Pero ese campo magnético inducido siempre se va a oponer. Acá, ¿qué dice? Se opone. Se opone a la variación de flujo magnético, ya sea al aumento o a la disminución. Eso es lo que se ha observado en el ejemplo anterior, ahorita, ¿se acuerdan? El campo magnético, ¿qué significa? Que se oponga a la variación de flujo magnético, ya sea al aumento o la disminución. ¿Qué significa? O que hay repulsión entre el imán permanente y el imán temporal, o hay atracción. En un caso, cuando hay repulsión, se opone al aumento del flujo magnético. Y cuando hay, cuando hay repulsión. Cuando hay atracción, significa que el campo magnético se opone a la disminución del flujo magnético. Eso significa esto último, ¿no? Y es lo que está escrito acá, ¿no? Pero todavía esto se puede, esta ley de Lehm, vuelvo a repetir, se puede describir en forma todavía más práctica, miren. Más práctica. Es como sigue, miren. Hay dos situaciones, como le dije, ¿no? Primero, vamos a la primera situación que hemos visto. Si el flujo magnético aumenta, hay repulsión entre los imanes, tanto en el imán permanente como en el imán temporal, que es el imán inducido, ¿no? En este caso, hay repulsión porque el flujo aumenta, eso está claro. ¿Qué hemos visto? Dos campos magnéticos, hemos visto dos flechas. Una del campo magnético externo, que es el del imán permanente, ¿no? Y hemos visto otro del campo magnético inducido, que cuando aumenta el flujo magnético es opuesto, ¿no? Hemos visto en la página anterior que es opuesto. ¿Eh? Si además de esto aplico la regla de la mano derecha como se describió hace un rato, ¿no? Hace un momento se describió, ¿no? Se aplicó la regla de la mano derecha a la flecha del campo magnético inducido, como está acá, puedo llegar a conocer el sentido de circulación de la corriente inducida, ¿no? Y abajo está la regla en la mano derecha. Esa es la ley de Leibniz, en forma práctica que a ustedes les interesa. Siempre tienen que ustedes definir primero si el flujo magnético aumenta o disminuye, ¿no? En este caso se aumenta, la flecha del campo magnético inducido es opuesta al campo magnético externo, o sea, al campo magnético del imán permanente. Y una vez que ya hayan hecho eso, aplican la regla de mano derecha para describir el sentido de circulación de la corriente inducida y pueden contestar preguntas para este caso. Para el otro caso también es análogo, ¿no? Voy a ver acá al costado, a ver. Ahora, si el flujo disminuye, que fue el otro caso, ¿no? El campo magnético externo, o sea, del imán permanente, sigue siendo en la misma dirección, ¿ya? Lo que se invierte es el otro, ¿no? El campo magnético inducido. Es el que se invierte. Ahora, debido a que el flujo disminuye, por supuesto, va a haber atracción, como hemos visto. El campo magnético inducido ahora se va a orientar en la flecha, miren, el campo magnético inducido se va a orientar en el mismo sentido del campo magnético externo, porque se opone a la disminución. Entonces, una vez definido esto, ustedes pueden deducir en qué sentido circula la corriente inducida usando la regla de la mano derecha. Nuevamente ponen el dedo pulgar según la flecha del campo magnético inducido, como pueden ver, y los dedos enroscados van a indicar la circulación de la corriente inducida. Ahora, vista de donde ustedes quieran, ¿no? Vista desde arriba o desde abajo, ustedes van a decir en este sentido circula la corriente, horario o antihorario, ¿no? Esto último no está en los libros. No está en los libros. A menos que otros centros preuniversitarios, a nivel preuniversitario, no hayan tomado esto, ¿no?, también como referencia, de repente, ¿no? Pero esto se viene ya, menos yo lo vengo usando desde 1998, más o menos, fines de 1998. En los libros internacionales que son la referencia, no van a encontrar.
Y es útil, ¿ya? Es útil porque es más práctico que leerlo de arriba y aplicarlo a una pregunta conceptual sobre la inducción electromagnética. Así que veamos ejemplos, por supuesto, de esto. A ver, vamos a ver ejemplos sobre el contenido conceptual de la inducción electromagnética. Ya saben, ley de Lenz, por supuesto. Cuando la pregunta sea de teoría sobre este fenómeno, ley de Lenz, no olvidará, ley de Lenz. Ya pasemos a ver ejercicios, a ver, otra vez a la sección ejercicios, nos vamos a la sección ejercicios. Tenemos que buscar, a ver, como los problemas no están secuenciados, a ver, hay que buscar uno. Parece que acá hay uno. No, todavía este no, todavía este no. Tampoco. Acá hay uno. Aquí hay uno, miren. Acá hay un problema. Veamos, el número 6, ¿ya? Es el número 6. Número 6. Ya, leyendo entonces. Un solenoide es un enrollamiento de alambre conductor que se llama bobina, ¿no? Todo enrollamiento de alambre conductor se llama bobina. De forma cilíndrica o lineal, también se le dice si queremos ser más general, ¿no? Por lo común es cilíndrica, pero en general es lineal, ¿no? Por el que circula una corriente. Esta bobina tiene dentro, o sea, mejor dicho, el alambre se enrolla ¿sobre qué? Sobre un pedazo de hierro. O sea, tiene un núcleo de hierro, como se dice. Y cuando se hace ese enrollamiento sobre un núcleo de hierro, o sea, se llama electroimán. Se llama electroimán. La figura, acá está la figura, ahí pueden ver la figura, muestra un electroimán, ¿eh? Que se mueve respecto a un anillo conductor que está en reposo, el anillo conductor, ¿ya? Y a su vez está conectado a un foco eléctrico que se va encendiendo y se va apagando, ¿eh? Se va encendiendo y se va apagando. Eso es un electroimán. Por supuesto, como es un imán, solo que cuando dentro de ese enrollamiento hay un imán permanente, como el que ven ahí, o sea, hierro, pues, ¿no? El hierro es un imán permanente, se le llama electroimán, pero es un imán, es un imán. El enrollamiento se llama solenoide, pero si ese enrollamiento es encima de un imán permanente, se le llama electroimán. Y crea un poderoso campo magnético, ¿eh? Ya saben, las líneas de inducción magnética son como lo hemos estudiado desde la semana pasada, cerradas, ¿no? Salen del norte, el norte por supuesto está al lado derecho, el sur está al lado izquierdo, ¿no? Cuando se aleja y se acerca o se aleja, se enciende el foco, ¿bien? Porque hay variación de flujo magnético, ya sea aumento o disminución. Aumento cuando se acerca, ¿no? Se prende el foco. Disminución, se aleja, se prende el foco. ¿Eh? Ya, le piden que contesten verdadero o falso. Veamos entonces. Acá está el observador. El observador va a estar al lado izquierdo, ¿ya? El observador va a estar al lado izquierdo. Se supone que las proposiciones que siguen van a ser contestadas por un observador que está al lado izquierdo. ¿Qué dice la primera proposición? Dice, el flujo magnético externo al anillo, o sea, el proveniente después del imán permanente, por supuesto, aumenta cuando el imán se acerca, por supuesto, ¿no? Eso se ha explicado desde el comienzo, ¿no? Desde la introducción. Y si se aleja, disminuye, ¿no? Eso no hay mucho que analizar ahí. Lo que sí podemos agregar es lo que está ahí, ¿no? El número cuando se acerca, ustedes pueden ver que cada vez atraviesan más líneas de inducción magnética esa espira, ¿no? Por esa razón se dice que aumentan. Y el foco se enciende, ¿no?
Pero no solo se enciende cuando aumenta, también cuando disminuye, como le dije, ¿no? Así que si el imán, el electroimán se alejara, el número de líneas disminuye, pero también se enciende el foco, se enciende el foco. También el foco se enciende. Entonces, verdadero, verdadero. Segunda proposición. El sentido de la corriente inducida dice en el anillo respecto al observador es antihorario. Por supuesto que es respecto al observador, ¿no? Cuando el imán, o el electroimán, perdón, se acerca. Ojo, cuando se acerca, no cuando se aleja. ¿Ya? El sentido dice que es antihorario. Entonces aquí hay que aplicar la ley de Lenz. Hay que aplicar la ley de Lenz. Miren, ahí pueden ver antes, vamos en orden, ¿ya? Aplicar la ley de Lenz. Ya, miren, cuando se acerca, nada más que cuando se acerca, vayan mirando cuando se acerca. Cuando se acerca. Cuando se acerca, el campo magnético del imán, o sea, del electroimán, ¿no? ¿Es hacia dónde? Es hacia la derecha, pues. Como también cuando se aleja, ¿no? En ambos casos, es hacia la derecha. Porque siempre va a salir por el polo norte, ¿no? El campo magnético externo, entonces, hacia la derecha. Pero cuando se acerca, hemos visto ahorita la ley de Lenz, ¿no? El flujo magnético aumenta, ¿no? Y se aumenta, ¿cómo debo dibujar la flecha del campo magnético inducido? Contraria al del campo magnético externo, en sentido contrario. Ahí está, ¿ven? Miren la flecha de negro, es el campo magnético inducido que va a tener sentido contrario al campo magnético del electroimán, ¿ven? Va a ser opuesto. Ese es cuando aumenta. Cuando aumenta, o sea, cuando se mueve el electroimán hacia la derecha, nada más que en ese caso. Y si aplico la regla de la mano derecha, el observador aplica la regla de la mano derecha, pone el dedo pulgar hacia él, ve que sus dedos se enroscan en qué sentido respecto al observador, horario o antihorario. A ver, antihorario, muy bien. Si tuviera el observador a la derecha, se lo describe horario, pero como está a la izquierda, lo describe antihorario. Verdadero, ¿eh? Verdadero. Y lo último es, dice lo contrario, ¿no? La 3 ya no hay nada que. Es la negación de la 2, ¿no? No hay nada que analizar, ¿no? Es falso, pues, ¿no? Si el observador hubiera estado al lado derecho, ahí sí fuera verdadero, ¿no? La última, ¿no? Si el observador hubiera estado al lado derecho, ahí describe la corriente inducida en sentido horario y sería verdadero y más bien la segunda sería falso. Pero el observador, ¿dónde está? Está a la izquierda. Está a la izquierda. Por eso describe el sentido de circulación de la corriente inducida en sentido antihorario. Verdadero, verdadero, falso, ¿no? También en lugar de haber puesto esta tercera, hubieran puesto mejor cuando disminuye, ¿no? Cuando se aleja, ¿no? Porque estamos, la primera y la segunda se refieren a cuando se acerca el electroimán. Faltaba una proposición cuando se aleja, ¿no? Debieron haber puesto una cuarta en todo caso, ¿no? Una cuarta proposición, cuando se hace. Es todo lo contrario cuando se aleja. Ahora, si se aleja, a ver, ¿en qué sentido circula la corriente inducida respecto al observador? Ahí sí en sentido horario, ¿no? En sentido horario. El flujo disminuye, ¿no? Ya, este es un ejemplo típico de sobre el contenido conceptual de la inducción electromagnética. Ya saben que se aplica la ley de Lenz en esa forma que les he explicado, ¿ya? En la forma práctica que les he explicado. Imagínense aplicar la ley de Lenz de manera textual, como decía, ¿no? De manera literal, como sería mucho más abstracto, ¿no? Más difícil de comprender, ¿no? Ojo, esa flechita que ustedes ven ahí
tanto el campo magnético inducido como la corriente inducida, son para contestar la pregunta, las proposiciones 1 y 2 nada más, ¿ya? Bueno, la 3 también, como es negación de la 2 también, por supuesto, ¿no? Pero se refieren cuando el electroimán se acerca nada más. Así que si ustedes quieren ampliar más las proposiciones, ahora pongan una proposición más cuando se aleja el imán, ¿no? Y ya eso completa pues en ese caso ya ese campo magnético inducido que ven ahí ya tiene sentido opuesto, ¿ah? Ya cuando se aleja el electroimán, ese campo magnético inducido, ¿no?, que ven ahí, esa flecha de negro, tienen que invertirla ya, cuando se aleje el electroimán. Cuando se acerca está ok ahí, correcto. Pero cuando se aleja tiene que invertirse, porque disminuye el flujo magnético. Cuando se acerca, cuando aumenta el flujo magnético, aquí está aumentando, es lo primero que ustedes tienen que deducir, el campo magnético inducido es opuesto a la flecha al externo, ¿no? Y cuando disminuye, tiene el mismo sentido, o sea, se invierte el sentido. Y ahora sí, pasemos, creo que ya no hay otra pregunta de teoría, solo de teoría ya no hay, creo que es la única. A ver, vamos a ver si hay otra, no creo que hay otra, no hay pues. Así que debemos pasar a la teoría. Ahora vamos a estudiar de manera cuantitativa. Retornamos a la teoría, ¿ya? Retornamos a la teoría. Vamos a estudiar de manera cuantitativa este fenómeno mediante la ley de Faraday. La ley de Faraday indica el contenido ya completo, tanto conceptual como procedimental de este fenómeno. Y en pocas palabras es así, miren, un flujo magnético variable produce una FENS, o sea, fuerza electromotriz. Eso se escribe matemáticamente así, menos cambio o variación de flujo magnético sobre intervalo de tiempo. Ese signo menos tiene un significado que ahorita lo vamos a explicar. Ya, usando las notaciones, esta epsilon, que es una letra griega, es la notación de la fuerza electromotriz inducida. La variación de flujo se escribe así, ¿no? No olvidar que cuando le digan variación de flujo, o cambio de flujo, tiene que escribirse flujo final menos el inicial, ¿ya? Final, vamos a llamarle phi final. Esta letra griega se llama phi, menos inicial. Esta letra griega se llama phi, la F del alfabeto griego, ¿ya? Y abajo intervalo de tiempo, T final menos T inicial, ¿ya? La unidad es Weber arriba, segundo abajo, esto se llama voltio, ¿no? Voltio, ¿ya? Se llama voltio. Observaciones acá. Miren, lo primero que ustedes quizás se han dado cuenta ahí es del signo, ¿no? El signo significa oposición, o sea, eso que hemos visto ahorita en la parte conceptual, ¿no? Oposición ya sea al aumento o a la disminución, eso significa el signo. Quiere decir, si hablamos de fuerzas, el signo negativo significa que hay fuerzas opuestas de atracción y fuerzas opuestas de repulsión entre los imanes, ¿no? Eso significa el signo negativo. Oposición al flujo, o sea, el aumento o la disminución. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una bobina, ya sabes, un enrollamiento, de n espiras o vueltas? ¿Qué ocurre con la FEN, la fuerza electromotriz? ¿Qué ocurre? ¿Se incrementa? Por supuesto que se incrementa, se multiplica. Se multiplica la fuerza. Por ejemplo, si hay 2 espiras, se duplica. Si hay 3 espiras, se cuadruplica. O sea, se multiplica por n, ¿no? Un ejemplo, a ver. Ahí hay una bobina de ¿cuántas vueltas? Cuenten, a ver. Una, 2, 3, 4 vueltas, ¿ven? Quiere decir que ahí el flujo magnético se cuadruplica.
perdón, la fuerza electromotriz inducida se cuadruplica. Se cuadruplica. Ya sea cuando se acerca o cuando se hace pasar hacia la derecha o se aleja hacia la izquierda o se aleja hacia la derecha o se acerca hacia la izquierda, el imán de barra, ¿no? Cuando el imán permanente, que es el imán de barra que se está agarrando con la mano, se mueve ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿qué ven abajo? El medidor marca voltaje, o sea, fuerza electromotriz marca, inducida, ¿no? Pues bien, como hay N igual a 4, va a ser 4 veces el valor de la fuerza eléctrica, de la fuerza electromotriz inducida de una sola espira. Si fueran 2, se duplica. Si son 3, se triplica. 4, y así sucesivamente. Cuanto más vueltas haya, se va a multiplicar la FEN, o sea, la fuerza electromotriz, y va a ser más difícil pasar el imán a través de las espiras. Va a ser más difícil pasar o mover el imán a través de las espiras. Cuanto más espira, mayor va a ser la repulsión o mayor va a ser la atracción. Se va a multiplicar la fuerza de atracción o repulsión. Cuando se sigan enrollando más y más espira, va a ser más difícil cada vez, ¿no? Porque mayor va a ser la repulsión cuando el imán se mueva hacia la izquierda, mayor va a ser la repulsión, o mayor va a ser la atracción cuando el imán se intente sacar, o sea, mover hacia la derecha. Eso se debe a que a mayor N se multiplica la fuerza electromotriz inducida. ¿No? Esa es la primera observación. Otra observación. Pasemos a la siguiente página. Miren, si el campo magnético es constante, o sea, no cambia el vector de dirección, y el área de la superficie cambia con el tiempo, la fuerza electromotriz inducida que ven acá se debe solamente a esto. O sea, la variación del área con el tiempo. No se debe al campo magnético, porque el campo magnético permanece constante. N, por supuesto, es el número de espiras. Si N fuera 1, significa que es una espira nada más. Si fuera N1, es una espira nada más. Si fuera a partir de 2, 3, ya se duplica, se triplica. Eso ya lo saben. Este es un caso que se presenta a veces. Otro caso que se presenta es cuando el área de la superficie es constante, o sea, el área por donde pasan las líneas de inducción, ¿no? Es constante y el campo magnético cambia con el tiempo. En este caso, la FEN inducida se debe al cambio del campo magnético con el tiempo. No se debe al área. El área va a ser constante. Si fuera una espira, N vale 1. Ahora, se puede combinar la ley de Ohm con la ley de Faraday, ¿no? Acuérdense que la FEN inducida se considera sin resistencia interna, es FEN ideal, ¿no? Así que, como hemos visto hace 2 semanas, en la semana 13, cuando la FEN es ideal, coincide con el voltaje, pues, ¿no? Así que acá a la izquierda puedo escribir la ley de Ohm, corriente por resistencia eléctrica R, pero no olvidar que esta es corriente inducida, ¿no? Y a la derecha escribo la ley de Faraday que estamos estudiando, ¿no? Ahora, a veces ustedes, muchos problemas, a veces a ustedes le piden determinar le hacen una pregunta sobre la intensidad de la corriente. En ese caso, ¿saben qué hacen? Toman el valor absoluto. Acá. Toman valor absoluto. Y ya pueden, para que desaparezca el signo, ya que si eso sale con signo negativo, cuando evalúen esa fórmula sale con signo negativo, significa ya sea atracción, repulsión o aumento o disminución del flujo magnético, pero eso no importa acá, ¿no? Lo que importa es la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente no tiene signo, por eso se le debe tomar valor absoluto.
cuando le pidan la intensidad de la corriente. ¿Ya? Pero si no le piden, ahí sí conservan el signo, ¿no? De manera natural va a salir ya sea con signo positivo o negativo, dependiendo cómo es el flujo magnético. Si varía, si aumenta o disminuye, ¿no? Y una quinta observación, bueno, esto ya le dije, ¿no? El signo negativo en todas las fórmulas anteriores significa oposición al cambio, ya sea al aumento o a la disminución del flujo magnético. O sea, hay fuerzas de atracción o repulsión entre los imanes, tanto el permanente como el imán temporal, ¿no? Eso significa. Así que pasemos al siguiente, a los siguientes problemas. A ver, retornamos a la sección ejercicios. Nuevamente hay que buscar, a ver, el número 3 o 2. Número 2. Número 2 dice una espira cuadrada, ahí le dan el área, tiene una resistencia eléctrica de 90 miliohmios. ¿Con qué rapidez debe variar? Dice, ojo, rapidez, ¿no? El flujo, el campo magnético, perdón, en la dirección perpendicular al plano de la espira para producir una potencia eléctrica de 1 watt. Partimos de la ley de Faraday, pero ¿en qué forma? Como el área permanece constante y lo que le piden es la variación del campo magnético, escriben eso nada más. Ahora, N ¿cuánto vale? N vale 1. ¿Por qué no estoy poniendo el signo negativo? N vale 1, ¿ya? Eso está implícito, porque cuando le digan que es una espira, N vale 1. Cuando le digan que es una bobina, ahí le van a dar el número de espiras o vueltas, ¿no? Puede ser 10, 20, 100, 1000, puede ser, ¿no? Pero acá N es 1 en la fórmula anterior. Ahora, ¿por qué no estoy poniendo el signo negativo? Porque le piden esto, miren, rapidez. No le piden, si le dijeran cómo debe variar, nada más que cómo varía. Sí, mucho ojo con lo que, con la, con las palabras que le ponen en la pregunta. Si le dicen cómo, ojo, si le dicen un problema, ¿cómo varía el campo magnético? Ahí sí tienen que ponerle signo acá, porque esa palabra cómo pues, debe describirse como aumento o como disminución, según el signo, ¿no? Que nos salga al final, ¿no? Según el signo que nos salga. Pero cuando le digan rapidez, la rapidez es un valor absoluto, no tiene signo, no se le pone signo. Pero si le hubieran dicho cómo varía, ahí sí tiene que ponerse con su signo igualito la ley de Faraday, ¿no? Como está con su signo negativo, porque el signo al final va a decir si el número nos sale con positivo o con negativo, o sea, nos va a decir según el signo final que nos salga, porque puede salir con signo negativo que tenga un signo positivo, ¿no? Según el signo, uno ya contesta, dice, ya, aumenta. Nos ha salido con signo negativo, quiere decir que cómo cambia, aumenta. Si nos sale con signo positivo, ¿cómo cambia? Disminuye. Mucho cuidado ahí, ¿eh? Acá no le dicen cómo, le dicen la rapidez, nada más, así que el valor absoluto. La rapidez, no le están diciendo cómo, si aumenta o disminuye, sino la rapidez nada más. Por eso, olvídense, ahí ponen valor absoluto y ya está. ¿Ya? Miren, de acá lo que me están pidiendo es esto, pues, ¿no? Esta rapidez. Eso me están pidiendo. Lo despejo. Ahí está el despeje. Fuerza electromotriz inducida sobre área. Y esa ecuación le puedo llamar 1. Pero, acuérdense lo que hemos visto ahorita. Aplicamos la ley de Ohm combinada con la ley de Faraday. Primero la ley de Ohm y la fórmula de la potencia. Acuérdense, como la fuerza electromotriz inducida es el voltaje. Y acuérdense la semana 13.
una fórmula de la potencia eléctrica, acuérdense, voltaje al cuadrado, o sea, fuerza electromotriz al cuadrado, sobre resistencia, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas una de las fórmulas, ya. Aplico esa fórmula, despejo la FEN inducida al cuadrado, reemplazo los valores, miren, ¿cuánto vale P? La potencia vale 1 watt, ¿cuánto vale la resistencia eléctrica? 90 mili. Mili hay que escribirlo en ohmio, ¿no? Para ello se multiplica por 10 a la menos 3 y va a quedar finalmente 9 por 10 a la menos 2. Pero ojo, eso está al cuadrado, ¿ah? Eso está al cuadrado. Esto está al cuadrado. Hay que sacar raíz cuadrada, entonces vamos a sacar raíz cuadrada, ¿eh? Raíz cuadrada de 9, 3, raíz cuadrada de 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, 9 entre 9 por 10 a la menos 1 es 9 sobre 10, ¿no? Perdón, raíz cuadrada de 9 es 3, ¿no? 3 por 10 a la menos 1 es lo mismo que escribir 3 sobre 10, o sea, 0,3 voltios. Esa es la FEN inducida. Y eso lo reemplazamos en 1. Miren 1. Ahí arriba voy a poner el valor. El área ya la conocemos, está en metros cuadrados, el área. Así que arriba se pone 0,3, ¿ven? Y abajo el área que es dato 0,1, 3. Y ahí termina. ¿Eh? Ahí termina. En este problema no es directo el problema. No, ¿qué quiero decir que no es directo? Que no se aplica solo la ley de Faraday, ¿no? Sino hay que recordar una fórmula de la potencia eléctrica de la semana 13, ¿no? Ojo, mucho ojo con las observaciones que les he dado hace un rato, ¿ah? O le acabo de dar hace un momento en la teoría. Mucho cuidado, ¿no? Si no volvemos a la teoría ahorita, hay casos donde hay que aplicar la ley de Faraday. A veces el área permanece constante y el campo magnético cambia con el tiempo. Y la ley de Faraday se escribe así. A veces es lo contrario. El campo magnético permanece constante y el área es la que cambia con el tiempo. Eso lo vamos a ver a continuación. Eso lo vamos a ver a continuación. Esas observaciones que ustedes tienen ahí en su guía de teoría, esas observaciones que ustedes pueden ver en su guía y que hemos visto ahorita en la teoría, son muy importantes. Mire, aquí ya hemos aplicado una, ¿no? Si no, nuevamente voy a retroceder, ¿ah? Miren, voy a retroceder para volver a... Miren, aquí están, ¿ven? Estas observaciones son muy importantes. Si B es constante, la FEN inducida se debe solamente a la variación del área con el tiempo. Por el contrario, si el área es constante, la FEN inducida se debe al cambio del campo magnético con el tiempo, que es el caso que hemos estudiado ahorita, ¿no? Que hemos aplicado. Lo que hemos aplicado ahorita es esto. ¿Ven? Esta segunda, esto de acá, es lo que hemos aplicado. Pero también puede presentarse la de arriba. O la de abajo también, esta de acá. También pueden aplicar esta, pueden combinar la ley de Ohm con la ley de Faraday, ¿no? Pueden hacerle preguntas a veces sobre la intensidad de la corriente. Eso vamos a verlo. Vamos a ver en ejercicios ahorita eso, ¿ya? Entonces, mucha atención a estas observaciones y a la anterior también, a la 1, ¿no? Bueno, la 1 es simplemente que se multiplica por n, ¿no? Eso no es la misma ley de Faraday, que se multiplica por n. Si n es 1, es una espira, pues, ¿no? Ya, entonces vamos a ver si hay otro problema. Vamos a buscar, ¿ya? Vamos otra vez a la sección ejercicios. Si es que hay otro problema. A ver. Acá, no, todavía. Acá hay otro, el número 4. A ver, nos debemos quedar en el número 2, ¿no? Este es el 3 todavía, ¿no? 4. Así que voy a salir de acá, de la presentación del problema 4 para ir directo al número,
a los ejercicios al número, ¿cuál le dije? 4, ¿no? 4. Otro problema de la ley de Faraday, ¿ya? Número 4, ¿ya? Dice, líneas de inducción magnética atraviesan perpendicularmente el plano de una espira conductora, ahí está el área. Si el campo magnético varía con el tiempo según la gráfica mostrada, acá está la gráfica. ¿Cuál es la fe inducida? Entre 0 y 0,3. Bueno, la gráfica es bien sencilla porque miren, es la variación del campo magnético en militesla en función del tiempo en segundo. Cuando es 0, el instante 0, no hay campo magnético, es 0. Cuando es 0,3 segundos el tiempo, ya existe campo magnético. Vale 2 militesla. Y aquí hay que aplicar la ley de Faraday. Es una espira nada más, ¿ah? Y el área es constante. Nuevamente lo que cambia es el campo magnético. Entonces está claro lo que hemos leído ahorita. En el instante 0 no hay campo magnético. En el instante 0,3 sí hay 2 por 10 a la menos 3 Tesla, o sea, 2 militesla. Y de la ley de Faraday, otra vez, pero ya ahora sí con su signo, ¿no? Porque le están pidiendo la fe inducida, ¿no? Miren, si le hubieran puesto acá la magnitud, miren aquí donde estoy indicando, miren, si acá le hubieran puesto la palabra magnitud, esa palabra de la fe inducida, tienen otra vez que tomar el valor absoluto acá. No lleva signo. Pero si le ponen así como está acá, la fe, no la magnitud, sino tiene que lleva signo. Tiene que escribirse de manera completa la ley de Faraday, completa, con su signo. Y ya saben que la variación del campo magnético es campo magnético final menos el inicial. Y abajo el intervalo de tiempo. Lo último que hay que hacer ahí es reemplazar los datos. Bueno, vamos a reemplazar los datos, ¿eh? Acá pueden ver el área 0,3, esto está acá arriba, dato. El campo magnético final 2 por 10 a la menos 3, el inicial 0, el T final 0,3, ¿no? Y ya está, es inmediato. Como pueden ver acá, 0,3 arriba, 0,3 abajo, se cancela y eso va a salir 2 por 10 a la menos 3, menos 2 por 10 a la menos 3. Que es, bueno, ahora 10 a la menos 3 voltios es un milivoltio, pues, ¿no? Por eso salen milivoltios. Menos 2 milivoltios. Con su signo, ¿ah? Con su signo. Si le hubieran pedido la magnitud, tendrían que tomarle el valor absoluto a ese número que han obtenido y saldría 2, ¿no? Pero si le dijeran la magnitud, aquí no le están pidiendo la magnitud, le están pidiendo la fe, o sea, tienen que salir con su signo. Con su signo algebraico, ¿ya? Bueno, este es otro ejemplo de la ley de Faraday. Veamos ahora una aplicación, ¿no? Bueno, este problema es grado de dificultad, yo diría mínimo, regular tampoco, regular no tanto, porque la gráfica es tan sencilla que uno puede leer fácilmente 0,32, ¿no? Veamos una aplicación de la ley de Faraday, ¿ya? A una situación particular. Al comienzo, en la introducción, en una de las figuras animadas, ¿se acuerdan la figura de arriba, a la derecha? Se movía un alambre dentro de un campo magnético, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasaba? Si miramos el voltímetro, la aguja se movía, es decir, se inducía fuerza electromotriz o voltaje, ¿no? Y iba a pasar corriente por el conductor, ¿no? Ya, ese caso es una otra confirmación, otra aplicación de la ley de Faraday que vamos a estudiar a continuación. Así que vamos a la teoría nuevamente.
Nos habíamos quedado en la ley de Faraday. Acá está nuevamente para que la sigan viendo. Sigue el repaso. ¿Ven? Vamos a aplicar la ley de Faraday. También no olvidar esto. Estas observaciones ya les he dicho que no olviden. ¿Ya? Ahora sí, pasemos a una de las aplicaciones. Inmediatas, no se puede decir, ¿no? ¿Qué pasa si un conductor se mueve, como vimos al comienzo? ¿Se acuerdan la figura de la portada? O sea, al comienzo, en la introducción, no, dos manos movían un alambre conductor a través de un campo magnético y en el voltímetro se notaba que se movía la aguja, o sea, se inducía voltaje. Pues bien, cuando un conductor se mueve en un campo magnético externo, así como están escuchando, externo, o sea, el producido por un imán permanente, se induce una fuerza electromotriz. Acá pueden ver eso. ¿Ven? Ahí pueden ver. Un observador está describiendo el movimiento de una barra, por ejemplo, una varilla, ¿no? Sobre un riel en forma de U. Se mueve hacia el observador con cierta velocidad. Pero ese conductor que se mueve, esa varilla, está dentro de un campo magnético que es uniforme porque está entre dos polos bastante cercanos, norte y sur. ¿Ven? Esa flecha significa campo magnético uniforme. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a inducir corriente, es decir, fuerza electromotriz entre los extremos de la varilla. Y la varilla se va a comportar como si fuera una batería, ¿no? Miren, en este caso, si ustedes se dan cuenta, el campo magnético es uniforme, como ya le dije, y observen que conforme se mueve la varilla, esta área va aumentando, va cambiando, ¿no? O sea, va aumentando en este ejemplo. Este es un ejemplo nada más, ¿no? También puede disminuir. Como la varilla se mueve hacia el observador, hacia la derecha, esta área que estoy sombreando va aumentando, ¿no? Conforme se mueve, ¿no? El área de este rectángulo va aumentando. Ahora apliquemos la ley de Lenz, a ver. Todos apliquemos la ley de Lenz. Como el área está aumentando, cada vez van a pasar más líneas a través de esa área sombreada, ¿ven? Más y más líneas van a pasar. Quiere decir que el flujo magnético aumenta. Y si aumenta, ¿cómo debo poner el campo magnético inducido? Contrario al campo magnético del externo, que es el campo B. Campo magnético inducido debe ser contrario, la flecha debe ser contraria. Estoy aplicando la ley de Lenz. Este es el inducido, ¿no? Es hacia arriba. Ahora el observador usa la regla de la mano derecha, pone su dedo pulgar hacia arriba. ¿Y cómo ven que se enroscan sus dedos? ¿En qué sentido? Visto por el observador en sentido antihorario, ¿no? Por eso la corriente que ven ahí, como pueden ver acá, circula así, visto por el observador en sentido antihorario, conforme la varilla se mueve, ¿eh? Hemos aplicado la ley de Lenz. Ahora aplicamos la ley de Faraday. Cuando aplicamos la ley de Faraday, se obtiene esta fórmula. Que la fuerza electromotriz es menos, signo negativo sale de la ley de Faraday, magnitud del campo magnético, longitud del conductor, o sea, la longitud que está en contacto del segmento del conductor que está en contacto con los rieles conductores, ¿no? Y la rapidez, ¿no? del conductor. Este es un problema, este es un ejemplo donde se aplica la ley de Faraday. Esa fórmula se obtiene fácilmente, no vayan a pensar que es difícil, ¿no? Deducir eso. Sencillo, de la ley de Faraday es una consecuencia directa de la ley de Faraday.
Entonces aquí tenemos un ejemplo de una de las observaciones, ¿no? El campo magnético permanece constante y lo que cambia con el tiempo es el área, ¿no? Ya que conforme la varilla se mueve, en este ejemplo, el área sombreada ahí, esa área que es sombreado, va aumentando con el tiempo, ¿no? Y eso es lo que produce esa fuerza electromotriz inducida, ¿no? Claro, se aplica también la ley de Lenz para conocer en qué, si quiero conocer el sentido en que circula la corriente inducida, aplico la ley de Lenz como ya se explicó, ¿no? Cuando aumenta el flujo magnético, el campo magnético, la flecha del campo magnético inducido tiene que tener sentido opuesto a la flecha del campo magnético externo. Y si disminuye, tiene que tener el mismo sentido. Así de simple es la ley de Faraday en forma práctica. Que diga de Lenz en forma práctica, la ley de Lenz. Todo es que ustedes practiquen y practiquen nada más. Ahora, no siempre. Observen, ¿qué ven acá? Miren, las flechas, observen, miren las flechas. Las flechas que ven aquí del campo magnético externo son todas verticales porque es uniforme, paralela, ¿no? Es un ejemplo nada más esto, ¿ah? Y son perpendiculares no solo al conductor, sino al plano donde se mueve el conductor, ¿de acuerdo? Este es el caso más simple, cuando las líneas de inducción magnética son perpendiculares al plano donde se mueve el conductor o al conductor. Pero no siempre es así, ¿ah? A veces no es, ¿no?, perpendicular al plano del conductor. Y puede formar cierto ángulo con la normal, con el vector normal al plano del conductor, ¿no? El campo magnético a veces no es perpendicular al plano del conductor, sino que forma cierto ángulo con el vector normal al plano del conductor. A veces se presentan esos casos. Entonces vamos a ver esa observación acá, ¿no? Entonces, veamos ese caso. Vamos a la siguiente página para ampliar esto, ¿ya? Miren, lo que le estaba diciendo es, primero, que lo que ya les expliqué es que se ha aplicado la ley de Lenz para la corriente que aparece en la imagen, ¿no?, anterior. La otra observación que le estaba diciendo es esta, miren. El campo magnético, observen, no es perpendicular al plano en donde se mueve el conductor. La FEN va a estar dada por esta expresión. Lo único que está cambiando acá es que va multiplicado por el coseno de teta, ¿no? Es el ángulo con la normal y el campo magnético, de la normal con el campo magnético. Para que se entienda esto, veamos la figura, miren. Veamos la figura. Vamos a suponer que, vamos a considerar esta figura, una varilla moviéndose, una de longitud L, moviéndose hacia la derecha, con una rapidez v, ¿ya? Y en el plano donde se mueve la varilla hay una normal, ¿no? Un vector normal, o sea, un vector perpendicular a ese plano, ¿de acuerdo? Ya. ¿Qué pasa si el campo magnético no es perpendicular a ese plano, sino que forma un ángulo θ con la normal? Entonces la fórmula anterior se generaliza y el campo magnético se multiplica por coseno de θ, es decir, su componente en la dirección de la normal nada más. O sea, se toma la componente del campo magnético en la dirección de la normal, es decir, perpendicular al plano. O sea, la componente del campo magnético perpendicular al plano o equivalentemente en la dirección de la normal. O sea, B coseno de t. Componente del campo magnético en la dirección de la normal al plano o equivalentemente componente del campo magnético perpendicular al plano, que es B coseno de t. Y ya saben, entonces puede presentarse en este caso, ¿ah? No siempre
un problema le van a decir que el campo magnético es perpendicular al plano, ¿no? A veces forma cierto ángulo con la normal, o sea, no es perpendicular al plano de movimiento del conductor, ¿no? Veamos un ejemplo de esto. La mayoría de problemas es cuando el campo magnético es perpendicular. Como vamos a ver ahorita, vamos a la sección ejercicio, a ver, vamos a buscar un ejercicio. Acá está ejercicios. A ver, el número 3, ¿no? Número 3. Ahí está una barra metálica de longitud 2 metros, dice, se desliza con rapidez de 0,5 metros por segundo sobre un riel conductor en forma de U, como muestra la figura, ahí está. Ahí lo ven. La magnitud del campo magnético terrestre en el lugar, ¿no? O sea, nosotros en realidad vivimos dentro del campo magnético terrestre, solo que no nos damos cuenta, ¿no? Dice que es 6 por 10 a la 5. Tela. Y está representado por esos puntos que ven ahí. Estos puntos que ven acá significa el campo magnético en esa región uniforme, ¿ya? Que es saliente del plano, del dibujo, ¿no? Saliente. Es uniforme y saliente, ¿no? ¿No? Ojo, el conductor en forma de U está así, ¿no? Quiere decir que cuando se va moviendo esta barra, el área limitada por la barra, esta área de este rectángulo va a ir disminuyendo, ¿ah? Como van a ver ahorita. Ya le dan la resistencia eléctrica y del circuito, ¿no? ¿Y cuál es la intensidad de la corriente inducida? Miren, voy a explicar esto que le estoy diciendo, ¿no? Miren, solución. La barra se mueve hacia la derecha, la barra, ¿no? ¿De acuerdo? Conforme se mueve, se va a ir disminuyendo esa área limitada del rectángulo. ¿Ven? Cuando la barra está acá, el área va disminuyendo. Sigue avanzando la barra. Esta área que ven acá, de este rectángulo, ADCBA, ¿no? El área ADCBA va a ir disminuyendo conforme va avanzando la barra, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el campo magnético externo sí se mantiene constante. Y le están pidiendo la intensidad de la corriente inducida. Apliquemos la ley de Lenz, a ver, como está disminuyendo el flujo magnético, ya que cada vez van a pasar, ¿no? Hacia afuera, o sea, esto que voy a indicarle, cada vez van a pasar menos líneas hacia afuera, ya que el área se va reduciendo. Inicialmente pasaban bastante, ¿no? Como va moviéndose, el área del rectángulo se va achicando y van a pasar cada vez más líneas a través de esta área. Quiere decir que el flujo disminuye. Acuérdense de la ley de Lenz. ¿Se acuerdan de la ley de Lenz? Ya, si disminuye el flujo magnético y el campo magnético externo es hacia afuera, del plano de la pantalla de su computadora, hacia afuera. ¿Cómo es el campo magnético inducido? También hacia afuera, pues. Tiene el mismo sentido, ¿se acuerdan? Cuando disminuye el flujo. Por esa razón, estos puntos de rojo que voy a poner acá, 3 nada más estoy poniendo, ¿eh? Indican el campo magnético inducido que está hacia afuera. 4 voy a poner. Estoy aplicando la ley de Lenz, o sea, como disminuye el flujo, el campo magnético inducido tiene la misma dirección que el externo. Ahora pongan el dedo pulgar hacia afuera, saliendo de la pantalla, ¿vale? Hacia afuera. ¿Cómo se enroscan sus dedos? ¿Cómo giran sus dedos? En sentido antihorario, quiere decir que la corriente va a circular, la corriente inducida, así, ¿ven? En sentido antihorario. Hemos aplicado la ley de Lenz, ¿eh? Ahora, para contestar la pregunta,
la ley de Faraday, combinado con la ley de Ohm, por supuesto. Esto que está escrito acá es lo mismo que les he explicado, ¿no? Ya saben, circula en sentido antihorario. De la ley de Faraday, escribimos la fórmula que acabamos de estudiar, ¿no? La magnitud de la fuerza electromotriz, magnitud, ya no estoy poniendo signo. Campo magnético, longitud, rapidez. ¿Por qué no pongo signo? Porque ¿qué me están pidiendo? La intensidad de la corriente. Cuando le pidan la intensidad de la corriente, ustedes pongan valor absoluto en la ley de Faraday. Ya. Le dije hace un rato eso, ¿se acuerdan? Ya, van a tenerlo en cuenta entonces, ¿ya? Ya, primero calculamos la fe inducida. Acá está, ¿ven? Usamos la fórmula. Ojo, es valor absoluto, magnitud de la fe inducida. Olvídense el signo. Se reemplazan la magnitud del campo magnético, la longitud y la magnitud de la velocidad, o sea, rapidez, y sale 6 por 10 a la 5 voltios. Ahora aplico la ley de Ohm. ¿Se acuerdan la ley de Ohm? Hace 2 semanas, corriente, voltaje, o sea, fuerza electromotriz, en este caso inducido, sobre resistencia eléctrica. Divido. ¿Cuánto nos salió la fe inducida? 6 por 10 a la 5, lo divido entre la resistencia eléctrica que está arriba, ¿no? 1,2 por 10 a la 5. El 10 a la 5 pues se cancela, ¿no? Y eso va a salir 60 entre 12, que es 5, pues. 5 amperios. Y ya está. Ahí termina. Ahí termina. Ahí termina. Cuando le pidan la intensidad de la corriente, ya no olvidar, ya. En la ley de Faraday le toman el valor absoluto, porque vuelvo a repetir, la intensidad de la corriente no tiene signo negativo, no debe tener signo negativo. Este es otro ejemplo típico que se presenta en múltiples ocasiones, ¿no? Pero esta manera de presentar los problemas resueltos les facilita la comprensión, más que en una pizarra inclusive, ¿no? Una pizarra física, ¿no? Porque ustedes están viendo de forma animada, poquito a poquito, cómo va explicándose el fenómeno, ¿no? Veamos si hay otro, si no ya para pasar al último punto ya. Busquemos a ver si hay otro problema. El 4 creo que ya lo vimos, el 4, ¿no? Pasemos a ver, vamos a buscar. Vamos a buscar ejercicios, a ver si hay otro. A ver, ya el 1 ya está, el 2 también, el 3 y el 4 ya está. Bien, este también. A ver. A ver, vamos a ver. Ya, vamos a... voy a salir de aquí para entrar en la última diapositiva, creo que está así. No, es la que hemos visto, pues, ¿no? Esa es la que hemos visto. Parece que hay un problema un ratito. A ver, retornamos al fractal, ¿no? Se está presentando la pantalla, sí, ¿no? Ahí voy a preguntarle a los estudiantes. ¿Se ve la explicación?
Ya, entonces continuamos. Continuamos, ya. Vamos a ir al final, al último problema, antes de que nos gane la hora, ¿no? Vamos al final, a la teoría, ¿no? Nos habíamos quedado aquí. Pasemos al último punto, lo que le dije al comienzo, el transformador de corriente alterna. La corriente que recibimos en las casas se llama corriente alterna, porque la intensidad varía alternadamente, o sea, periódicamente con el tiempo. El transformador está en todos lados, ¿no? En el enchufe de la plancha, de la licuadora, en el enchufe del cargador del celular, ahí tienen acoplado el transformador de corriente alterna. Pero ¿para qué sirve? Para aumentar o disminuir el voltaje. Los aparatos a veces vienen diseñados con menor o mayor voltaje para que funcionen, ¿no? Respecto a la línea de voltaje que tenemos en la... A ver si hay alguna observación. Sí, sí están viendo la teoría, ¿no? A ver, voy a ver si hay unos días, le quedan menos. Ya. 5, ya. Entonces continuamos. Una vez vamos a terminar. Miren, esto es un transformador. ¿Ven? Dentro del enchufe está un pedazo de hierro donde hay dos bobinas. Una se llama primaria, la que va cerca al tomacorriente. El enchufe que está a la derecha, miren. ¿Ya? Tiene un número de espiras, N1. Otra es la bobina secundaria, que es donde se va a inducir voltaje, donde se va a transformar el voltaje y va a permitir prender un foco, cargar un celular, ¿no? Tiene otro número de espiras diferente, ¿no? Están en lados opuestos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ingresa corriente alterna en la bobina primaria? Va a circular flujo magnético, porque va a haber un voltaje y una corriente que entra a esa bobina, ¿no? Cuando entra voltaje, habrá corriente, esa corriente cambia con el tiempo y va a producir un campo magnético variable con el tiempo, es decir, un flujo magnético variable con el tiempo, que va a circular por todo el hierro, ¿ven? Por todo el hierro. Cuando ese flujo magnético variable pasa por la bobina secundaria, se enciende el foco y no se quema el foco porque ya se ha transformado el voltaje. Tampoco se va a quemar el celular porque ya se ha transformado el voltaje, ¿no? Y va a haber un voltaje salida, ¿no? Una corriente, por supuesto, también. Ahora, ¿cuáles son los principios? La relación entre el voltaje del primario y el secundario es directamente proporcional a los números de espiras, ¿no?, que hay en las bobinas. Ahora, este aparato tiene la virtud de que muy poca energía eléctrica se pierde, ¿no? Muy poca energía eléctrica se pierde. Así que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida, ¿no? Corriente por voltaje en la bobina primaria es igual a corriente por voltaje en la bobina secundaria, ¿no? Y su 1 es la intensidad de la corriente de la bobina primaria y su 2 en la bobina secundaria. Bueno, la observación es que si el número de espiras en la bobina secundaria es mayor que en la bobina primaria, el transformador se utiliza para aumentar el voltaje. Y si es al contrario, para disminuir el voltaje. Veamos un ejemplo. A ver, vamos al último problema ya, ¿no? Sección ejercicios, busquemos el problema, creo que está... A ver, acá está, en la tercera diapositiva, no, tampoco, está en la sexta diapositiva. Sí, acá está, en la número 5, ¿no? Dice, una secadora de pelo tiene una potencia de 960 watts y funciona con un voltaje de 220 voltios. Esa línea de voltaje, esa línea de transmisión que tenemos en las paredes, en los enchufes, es de 220 voltios, ¿ya? Esa que tiene ahí en las paredes en su casa es de 220 voltios. Si la secadora se lleva a otro lugar para que funcione con 240 voltios, o sea, por ejemplo, otro país, ¿no? Puede ser otro país o otro lugar, ¿no? Entonces se requiere usar un transformador de corriente alterna. La pregunta es, ¿qué intensidad de corriente pasará por la secadora, ¿no? Se conserva la potencia, ¿ya?
entrada y de salida, ¿no? Ya en la bobina primaria debemos identificar los datos. Voltaje en el primario de 220, se toma corriente. La potencia, 960 watts, ¿no? Correspondiente a ese voltaje. En la bobina secundaria debo obtener un voltaje mayor. O sea, mi transformador tiene que aumentar el voltaje. ¿Se dan cuenta? No disminuir, sino aumentar el voltaje. Y le están pidiendo la corriente que va a pasar por la secadora. Como la potencia en la bobina primaria eléctrica es igual a la secundaria, se igualan las potencias y basta igualar el producto corriente por voltaje en la bobina secundaria con 960 y de ahí despejo lo que me piden, pues, la corriente, queda 960 entre el voltaje que es 240 y ya está, terminó el problema, 4 amperes. Ahí terminó el problema. Y eso es lo último, creo que ya no hay más ejercicio, ¿no? Ya no hay más ejercicio, creo. Eso es lo último. Y si reviso, todos se han resuelto, ¿ah? Lo que acabamos de ver ahorita es este número 5, ¿no? Sí, todos se han resuelto. Más bien pasemos a la problemas propuestos antes de irnos. La 1 es la C, ¿ya? La 1 es la C. Ejercicio propuesto, la 1 es la C de casa. La 2 es la 2 es la C también, ¿ya? La 2 es C, 0,5 sale. La 2 es la C. La 3 es la A, ¿ya? 80 milivoltios, la 3. ¿Ya? La 4, la 4 es la D de dedo, la 4. 0,5 y horario, dice ahí, ¿no? La 4. La 4 es D, ¿no? La 5 es, el expira, es D también, ¿ah? Sale 14,4 microweber, ¿ah? Microweber, 0, no, 14,4 es microweber, 14,4 microweber. La 6 es la D también, sale 5. La 6 sale 5. Y la 7, bueno, la 7 no, no le han puesto 6 ejercicios nada más, ¿no? 6 ejercicios, ¿no? La 5, la D, la 6, la D, no, no hay más, ¿ah? Son todos los ejercicios propuestos. Bueno, será hasta la próxima. Nos vemos entonces.